Como ven en este coloquio también vamos a estar hablando de esa historia de obreras y obreros. También de repente nos vamos a acercar a personajes muy concretos, con nombre, con apellido, convivencias. Pero cuando estábamos organizando este coloquio, resultó una duda entre las personas, compañeras y compañeros del colectivo, y era, ¿y el papel de las mujeres? ¿Y qué pasó con las mujeres y las obreras? Ya don Toño más adelantito, el día que presente su ponencia, nos platicará. Entonces empezamos a preguntar, a investigar quién tendría información e investigaciones de mujeres obreras. Y bueno, para eso les voy a presentar a nuestra siguiente ponente, la licenciada Nancy Lisbeth López Saláis. Estudio, bueno, sí, eso. Estamos muy animadas y animados. Se siente hasta calorcito. Estudió la carrera de Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México y se licenció con la tesis De la lucha laboral a la lucha política, una mirada a las mujeres obreras tabacaleras en la Ciudad de México en el Porfiriato. El proyecto de esta investigación le valió el primer centenario y bicentenario de la independencia, el premio, de Centenario y Bicentenario de la Independencia y la Revolución Mexicana del Centro de Estudios de Historia de México, Grupo Carso. Ha colaborado en diversos centros de investigación, como el Colegio de México en la línea de género e historia de las mujeres, donde participó en la organización de coloquios y charlas sobre género. En el CIESAS participó en distintas actividades, peritajes y trabajos de campo relacionados con los derechos de mujeres indígenas en la Costa Chica de Guerrero. Ha participado en charlas sobre género y mujeres en distintos medios virtuales y también colaboró en la creación de contenido en el periódico feminista La Regeneración sobre diversas temáticas relacionadas con mujeres. Y en el 2020 ganó el segundo lugar en el concurso Crónica de las Mujeres en la Ciudad de México, del Archivo Histórico de la Ciudad de México, con la crónica titulada Entre el humo nos verás, forjando tabaco y desobediencia en la capital decimonónica. Está comprometida con la visibilización de las problemáticas de las mujeres desde una visión histórica, feminista e interseccional. Pues a escuchar la licenciada. Muchas gracias por estar aquí. Ya está lista la presentación. Bueno, primero que nada agradezco mucho la invitación a este evento. Para mí es un tema que, el tema de las obreras es un tema al que le he agarrado muchísimo cariño. Me ha costado bastante trabajo, pero también ha traído bastantes cosas y enseñanzas muy positivas. Entre ellas, pues, el estar aquí con ustedes, participando en esto. Pasamos a la siguiente. Lo que voy a presentar a continuación es una mirada al gran universo de las mujeres obreras de todos los ramos, pero que a lo largo de mi investigación se pueden observar prácticas, ideas, historias, identidades, luchas que son similares, sin olvidar la particularidad de cada una. El tema tiene tantas aristas que son un universo en sí mismo, y me disculpo si aquí se me escapan muchas de esas cosas. Quiero concentrar aquí lo que a mi parecer es lo más destacado de las luchas de las mujeres obreras, tanto de los hilados y los tejidos como del tabaco, porque son esos ramos los que destacan por su fuerza y voluntad durante la segunda mitad del siglo XIX. Seguimos en esa. Me voy a ir un poquito hacia atrás con el objeto de resaltar que las batallas por las injusticias laborales, al igual que la lucha de las mujeres, tienen una larga historia. En México, durante el periodo virreinal, las mujeres sin recursos económicos trabajaban para sostener a sus familias y se desempeñaron en labores que, según la sociedad religiosa de la época, correspondían con las virtudes propias de su sexo, es decir, no vinculado a trabajos pesados que requirieran fuerza física o relacionados con funciones públicas, administrativas y sobre todo políticas. Las novohispanas pobres trabajaban como modistas, bordadoras, cocineras, nodrizas, amas de llaves, en labores domésticas, como nanas, vendedoras, y como ayudantes sin reconocimiento en los talleres artesanales de sus esposos o padres.
No había de ninguna forma un pago fijo y tampoco estuvo reconocido y reglamentado ese trabajo por la legislación virreinal. En el caso de la corporación gremial que agrupaba a artesanos y comerciantes, tampoco hubo un lugar de reconocimiento del trabajo femenino en las ordenanzas que regulaban las actividades de cada gremio. Solo a las viudas se les brindaba un lugar y con diversos condicionamientos. Aun cuando la legislación novohispana no contemplaba en las ordenanzas de los gremios el trabajo femenino, las mujeres siempre han trabajado en distintas áreas y muchas se dedicaban a la producción de ciertas artesanías tradicionales como el hilado, el tejido y la costura. Pasamos a la siguiente. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la Real Fábrica de Puros y Tabacos, primera en su tipo por sus características cuasi capitalistas, incorporó a las mujeres al trabajo fabril por primera vez, bajo el discurso de que eran más aptas para el trabajo y por ser menos dadas a la revuelta, obviando en este argumento el hecho de que se les pagaría menos que a los hombres, lo que significaba además mano de obra barata y más ganancias para la corona. A pesar de que el funcionamiento técnico de la fábrica, las formas y los hábitos de sus operarias seguía siendo artesanal, se impuso un modus operandi de tendencias modernas con el objetivo de optimizar y ordenar el trabajo, tales como reglamentos, horarios, castigos, revisiones y espacios específicos para hombres y mujeres. El tema del tiempo y el espacio del trabajo fue vital. Recordemos que mucho del trabajo de los hilados y del tabaco era realizado desde el hogar, lo que permitía a las mujeres cumplir con los deberes del hogar y el cuidado de los hijos. Con la introducción de la fábrica, esto cambió. La historia del trabajo en la primera mitad del siglo XIX tuvo cambios y continuidades en medio de una gran turbulencia política, de modo que el paso del trabajo artesanal al fabril no fue unidireccional, generando muchas resistencias, organización y lucha en contra de la pauperización del trabajo artesanal. Pasamos a la siguiente. Hacia los años 70 del régimen de Díaz, la situación económica del país cambió al compás del arribo de capitales e inversiones extranjeras que, como sabemos, dinamizaron la economía mexicana, permitiendo así la creación de la primera línea ferroviaria que iba de la capital a Veracruz. La expansión de los transportes y las noticias de oportunidades de trabajo desterró del campo a muchos hombres y mujeres que, en busca de oportunidades de trabajo, migraron a la capital. La estación de trenes Buenavista, por ejemplo, recibió a mujeres de todas las edades que buscaban un lugar de trabajo en alguna fábrica o como empleadas en alguna casa. La ciudad se ensanchó más allá de sus antiguas fronteras y los últimos 20 años del siglo XIX hubo nuevos barrios como La Guerrero, La Morelos, La Bolsa, El Rastro, Santa Julia, La Candelaria, Hidalgo, Peralvillo y La Viga se agregaron a esta traza urbana. En muy poco tiempo, por ejemplo, la ubicación de la fama montañesa se constituyó en un polo de inmigración para la fuerza de trabajo proveniente de estados como Morelos, Querétaro, Puebla e Hidalgo, y así como para otros pueblos continuos dentro del territorio tlalpaneco. En este sentido, la ciudad experimentó la apertura y reapertura de fábricas, sobre todo de la industria de los textiles y el tabaco, que albergaron sobre todo a mujeres en busca de trabajo. Este desarrollo industrial, como vemos, danzó a un ritmo inversamente proporcional al del bienestar social de sus obreras, mientras que el presidente presumía un México desarrollado y próspero en el escenario internacional. Campesinos y obreros lejos estaban de gozar de las mieles emanadas del progreso. Aunque en la parte central de la capital confluía un mar de gente de todos los estratos, lo cierto es que las trabajadoras y sus familias vivían en barrios periféricos en condiciones insalubres de hacinamiento y pobreza. Después de extensas jornadas de trabajo, el refugio hogareño que las recibía no contaba con sanitario, drenaje ni agua corriente. Lo que algún día fueron conventos y mansiones coloniales, ahora eran vecindarios cuyas habitaciones albergaban a familias enteras. Las condiciones laborales eran peligrosas e insalubres.
Tanto la prensa como los reglamentos de la época señalan que la jornada promedio para 1892 en la Ciudad de México era de casi 14 horas con 45 minutos de comida. No se abonaban días de descanso ni festivos y a las mujeres se les pagaba mucho menos que a los hombres por considerar que su ingreso era complementario para el hogar. La relación entre el capital y el trabajo no se encontraba reglamentada jurídicamente de manera precisa, reglamentada, ni siquiera en la Constitución de 1857, por lo que los salarios dependían del capricho de los patrones, quienes en muchas ocasiones, de manera injusta, bajaban el salario y aumentaban las cuotas de producción. Las malas condiciones de trabajo se intensificaron y fueron pan de cada día. En casi todas las fábricas de la ciudad hubo esta problemática, por lo que comenzaron a surgir asociaciones y grupos obreros de tradición anarcosindicalista como el Gran Círculo Obrero y las organizaciones de ayuda mutua. Las obreras de diversos ramos, entre ellas el de hilados y tejidos, estaban inconformes también por los descuentos al jornal que se les imponía por la ruptura o extravío de herramientas, además de las revisiones corporales a la salida del turno, que, desde su parecer, vejaba su dignidad y su moral. A la lista de agravios se sumó años más tarde el desplazo de la mano de obra por las máquinas modernas. Los años 80 del siglo XIX fueron años de gran agitación social. Las jefaturas de policía, las cárceles, los mercados, las fábricas de la ciudad fueron las escenografías principales de la frustración y la sed de justicia. Tan solo en 1885 hubo cerca de 17 huelgas en la capital, según cuenta Moisés González Navarro en su Historia Moderna de México, y muchas de esas fueron protagonizadas por las obreras del tabaco y de los hilados. La Fama montañesa, por ejemplo, fue protagonista de diversos episodios de movilización sociopolítica por los derechos de los y las trabajadoras. En los años 60 del siglo XIX, las y los trabajadores de la fábrica montañesa iniciaron la primera huelga exitosa en la historia del movimiento obrero, cuyas demandas principales fueron mejores condiciones laborales y la reducción de la jornada de trabajo para las obreras, que, al parecer, era un grupo mayoritario, con el fin de que tuvieran tiempo para ocuparse del quehacer doméstico. Hacia los años 70 del siglo XIX, los obreros de la fábrica La Fama se fueron a huelga casi cada año, ante las condiciones de explotación imperantes durante el porfiriato. Para hacer frente a los abusos, las mujeres echaron mano de diversas estrategias pacíficas, como la correspondencia con Carmen Romero Rubio para pedir que intercediera por ellas con Díaz, misma que fundó la Casa Amiga de la Obrera. Según el Código Penal del Distrito Federal de 1871, en el artículo 925, tipificó a las huelgas como delito y castigó de 8 días a 3 meses de cárcel y una multa de 25 a 500 pesos a quienes pretendieran el alza o la baja de los sueldos o impidieran el libre ejercicio de la industria o del trabajo por medio de la violencia física o moral. Por lo que, debido a los disturbios, muchas obreras fueron a la cárcel de Belén, ubicada en la esquina de lo que ahora es la calle Arcos de Belén y la avenida Niños Héroes. ¿Qué impacto social tuvo esto para las mujeres? En la sociedad porfiriana, las transgresiones sociales y penales no constituían terrenos separados. La actitud del gobierno porfirista al respecto de las relaciones entre patrones y empleados, según los principios del liberalismo, se arreglan contractualmente entre los interesados sin intervención del Estado, a menos que las reivindicaciones de los trabajadores lleguen a amenazar el orden. Ante una situación así, la represión gubernamental interviene con todo su peso. El Código Penal del Distrito Federal, como ya lo dije, tipificó a las huelgas como un delito. Las consecuencias de transgredir para las mujeres el espacio público no solo se remitieron en el ámbito jurídico, sino también en el social, que incluso desde la percepción de una mujer de la época pudo llegar a ser incluso mucho más doloroso que el penal,
porque se les estigmatizó severamente dentro de la sociedad. Por ejemplo, nadie ofrecía trabajo a las mujeres que habían estado en prisión, pues la transgresión penal en las mujeres implicaba siempre una transgresión social, pues al cometer un delito, la criminal faltaban las conductas moral y socialmente aceptadas. Los delitos femeninos eran menos sancionados si se cometían en el ámbito privado que si se cometían en el mundo público. Los delitos femeninos eran, como ya lo dije, pues menos sancionados si eran en el ámbito público, y las huelgas se llevaban a cabo en el ámbito público. En la cárcel de Belén, a las presas del ámbito del tabaco y del tejido se les llamaron las presas políticas. Esto nos lleva a la otra lucha. En la opinión pública, el trabajo de la mujer pobre fue parte de un intenso debate que no había despertado tanta preocupación como lo hizo en la segunda mitad del siglo XIX. Que las mujeres trabajaran en espacios determinados como masculinos se convirtió en una suerte de tribulación pública en cuya discusión participaron periodistas, científicos, el movimiento obrero y algunas mujeres de la élite intelectual. Las posturas fueron muy ambiguas y contradictorias, pues por un lado se defendió el trabajo femenino arguyendo que el empleo respetable, como el de las obreras, las salvaría de la debilidad de su sexo y caer en la prostitución, y por otro, un mal que las descarriaba del objetivo en la vida como ser el ángel del hogar. La opinión pública masculina llenó las notas de los rotativos con argumentos cientificistas que apelaban a la inferioridad natural de la mujer y denostaban con recelo el trabajo de las obreras. El mismo hecho de que convivieran en un mismo espacio hombres y mujeres levantaba suspicacias moralinas a las que se le sumaban las ideas de que las mujeres decentes no andaban en las calles, no gritaban, no hablaban fuerte, no se quejaban, no violentaban, no hacían borlote. Por el contrario, debían estar en sus hogares procurando el bien de la familia, encargándose de formar buenos ciudadanos. Amas y reinas en la casa, pero ante la sociedad atentaban contra la moral, pues al ser débiles y pobres eran proclives a caer en las garras de la prostitución. Subrayaron así revistas, diarios, manuales y discursos políticos. El filósofo Ignacio Gamboa alegó que el trabajo las debilitaba físicamente, y eso desembocaba en su incapacidad para competir con los hombres en la fuerza de trabajo, y tal fracaso solo las llevaría a la sangrienta marcha hacia el socialismo, y así se habrá hecho de la mujer el enemigo más peligroso. Según este hombre, la mujer que trabajaba era casi un enemigo público. No obstante, sí hubo quienes defendieron el trabajo femenino como una actividad honrada que ayudaba a las mujeres a alejarse de otras formas poco dignas de obtener plata para vivir. Pasamos a la siguiente. Pese a este panorama tan adverso, tanto en lo laboral como en el social, el camino de lucha por una vida mejor les dejó a las trabajadoras un sinnúmero de aprendizajes en los que se demostraron a sí mismas y al resto de la sociedad que eran capaces de organizarse, de hacerse visibles dentro de una sociedad que intentaba borrarlas tras el ideal de una vida decorosa y apacible al servicio de su familia y el hogar, fuera de las discusiones políticas y de la vida pública designadas a los hombres. Los paros, los discursos, los apedreos, los ocursos violaron los códigos de la buena conducta femenina y la familia burguesa que tomó mucha fuerza durante el siglo XIX. La conducta transgresora de las obreras representó no solo un desafío social a su papel de género, también hacia las autoridades de las fábricas y del propio Congreso Obrero. Demostraron su capacidad para movilizar a otras mujeres y evidenciaron su fuerza, su capacidad de agenda, y que no necesitaban el permiso de un marido o de sus colegas obreros para desarrollar sus huelgas o motines. Los ángeles del hogar, caídos en desobediencia, desafiaron incluso el orden y la paz porfiriana que intentó por todos los medios socavar cualquier tipo de protesta. El espacio urbano de la Ciudad de México, de afueras de la Ciudad de México y de otras partes del país fueron el escenario en el que se suscitaron el despertar de las mujeres obreras.
porque a las demandas por mejores condiciones laborales se sumaron paulatinamente las demandas por la educación y se crearon escuelas para mujeres trabajadoras. Ellas no solo querían educación relacionada con las tareas de su sexo, como el bordado o el tejido, cito, sino aquella que recibían los hombres, ciencia de experiencia reflexiva y fuerza intelectual. Cierro cita, es parte de un discurso de una miembro de la Mutual, Leona Vicario, en Coahuila. Para finales del siglo, el 3 de agosto de 1897, se fundó la Escuela Nocturna para Obreras, entre otras, incluso con estas luchas llegaron a cuestionar su propio rol dentro de la sociedad al solicitar educación. Para 1876 se leyó entre las páginas del Hijo del Trabajo y el Socialista temas como la emancipación de la mujer y la exigencia de derechos políticos como la ciudadanía y el voto. No sé si hay otra diapositiva después. No, entonces la anterior, seguimos con la anterior. En este sinuoso andamiaje fueron tejiendo lazos de apoyo mutuo, compartían una tradición de trabajo que implicaba el conocimiento del arte de hilar o de forjar tabaco, parafernalias religiosas heredadas y remanentes de la colonia, como la fiesta en honor a alguna virgen o algún santo patrono. Compartían imágenes, códigos de conducta en el espacio laboral, pero sobre todo compartían las características de la vida y la lucha obrera. Las prácticas o estrategias a las que recurrieron las obreras fueron diversas, como ya se explicó. Crearon mutuales, buscaron apoyo en el movimiento obrero, escribieron correspondencia con figuras de la élite del poder, usaron a la prensa como principal medio de visibilización y protesta y se sumaron a diversas huelgas. Se creó entonces entre ellas una identidad como un grupo determinado que estaba siendo vulnerado por otro. Al respecto, Óscar Freán, en su estudio sobre la creación de una identidad colectiva, señala, por ejemplo, que las condiciones de vida y hábitos similares son factores que inciden en el establecimiento de una identificación por parte de los individuos con una realidad común. Así, podemos apuntar que partiendo de la igualdad de las condiciones de vida, se establecen pautas de identificación entre los propios individuos y una conciencia de colectivismo definido por necesidades y unas demandas comunes. Las obreras cigarreras y textileras, al estar en contacto con las ideas y el lenguaje propio del movimiento obrero, fueron empapándose de esto al grado de sentirse identificadas con la clase obrera. En un artículo que publicó El Socialista, firmado por 500 obreras al hablar del trabajo, señalan, cito, adquiriremos por el sacrificio y nobleza de la clase proletaria el gran título de obreras, de manera que una vez llegada a su adquisición, tenemos de antemano conocidas nuestras obligaciones y deberes. Somos parte de la clase proletaria. Ahora bien, y con esto cierro, María de la Luz Parcero, en los primeros párrafos de uno de sus apartados, asevera: el despertar político de la mujer trabajadora era ya una realidad en la última parte del siglo. A la lucha por el trabajo y la educación sumaron las trabajadoras la lucha por sus derechos políticos, por su organización, por su resistencia, por su tenacidad, por las metas que plantearon. Fueron las obreras de la industria tabacaleras y textiles las precursoras del movimiento obrero femenino en México en el siglo XIX, para el siglo XX. Voy a citar una frase de Juana la Progresista, que fue la frase o el artículo que movilizó mi investigación y mi interés en el tema obrero. Yo, que habito en un país libre como México, que la ley es igual para todos, yo, ciudadana de la República en el hogar me encuentro bajo el amparo de la ley que mide a todos por iguales. Reclamo mis derechos, los de mi sexo, ya que se nos pretenden quitar por unos cuantos. Y en esta proclama, ella termina pidiendo la emancipación de la mujer y tener derechos políticos al igual que los hombres. Entonces, cierro con esta cita y solo para agregar que
la lucha de las mujeres obreras es una tradición que, como ya lo expuse, data de tiempos desde finales de la colonia. Y a mí me da mucho gusto poder estar aquí y poder estar junto a descendientes de personas que trabajaron y que tuvieron condiciones aún en este último siglo, estas problemáticas sobre las condiciones laborales, pero que la lucha al final pues sigue. Y sobre todo que las mujeres parece ser que estaban en su casa, pero en realidad no, siempre han estado afuera y peleando y discutiendo sobre sus problemáticas. Pues, la ronda de preguntas, ¿no? Bueno, muchas gracias, bien interesante, y pues va a ser parte del libro y nos va a gustar mucho difundirlo, y ojalá nos puedas acompañar la siguiente semana, que va a estar don Toño y que nos va a hablar precisamente y de Doña Justa, y haremos yo creo que una charla muy rica, porque vamos a estar hablando ya de aquellas obreras como Doña Lupita, ¿verdad, maestro de ahí? Doña Lupita Rivera, o sea, todas las que fueron obreras de nuestro barrio y que orgullosamente nos hacen estar aquí hoy sentadas. Pues vamos a darles un fuerte aplauso a nuestros dos ponentes. Muchas gracias. Los regalos también, muchas gracias. Todo ha sido... Y me parece que vamos a entregar primero los reconocimientos y luego la ronda de preguntas. Sí. ¿Sí? Que invitemos bueno, a Consuelo para que nos pues acompañe. vamos, hoy estamos de mucho aplauso, pues tenemos que recibir con un gran aplauso a nuestra querida amiga, la doctora Consuelo Sánchez, ya está aquí, otra de las anfitrionas de la Casa del Virrey de Mendoza, que muy amablemente nos abre las puertas como siempre para estar aquí, y bueno, le paso el micrófono. Pues bueno, pues para la Casa del Virrey es un honor y un gusto tenerlos a ustedes aquí. Y pues, continuar todos los viernes va durante 4 semanas, y en alguna ocasión a ver si el próximo viernes hacemos un brindis, ¿no? Nos merecemos, ¿verdad? Un mezcalito para festejar este coloquio tan importante.